Justo en el momento en el que estoy grabando este vídeo se está retransmitiendo el sorteo de lotería de Navidad. Y digo yo, ¿puede haber algo más navideño, más típico de estas fechas que ver a esos niños de San Ildefonso cantando sus premios? Pues sí, sí que lo hay. Los dos libros de los que hoy os hablo. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal dos clasicazos tipiquísimos de estas fechas, dos libros que además están muy relacionados entre sí porque uno de ellos sirvió como inspiración para el otro y sin los cuales sería bastante difícil explicar la manera occidental actual de celebrar la Navidad. Y es que si alguna vez has puesto un árbol de Navidad en tu casa o si alguna vez has gritado Merry Christmas, en buena parte se lo debes a estas dos lecturas. El primer libro navideño del que os voy a hablar hoy es Vieja Navidad de Washington Irving. Este tomo, que ha sido editado por El Paseo, lo que ha hecho ha sido recopilar los 5 ensayos navideños que Washington Irving publicó en The Sketchbook. The Sketchbook es el libro más conocido de este autor estadounidense, que ya sabéis que es uno de mis favoritos, y se hizo muy popular en Europa. Por primera vez prestaron atención a un autor estadounidense, gracias en parte a dos de sus relatos más conocidos, que son La leyenda de Sleepy Hollow, de la que por cierto hablé en el especial de Halloween, por si le queréis echar un vistazo, y Rip Van Winkle. Pues dentro de esta colección de ensayos, que fueron escritos entre 1819 y 1820, se encuentran 5 ensayos navideños que son los que aparecen en este libro de Vieja Navidad. Washington Irving escribió estos ensayos en Inglaterra, y es que él en 1815 se mudó desde Nueva York para intentar ayudar a los negocios familiares. Él venía de una familia de comerciantes, con tan mala suerte de que sufrieron una terrible bancarrota y él se tuvo que ver en la tesitura de qué hacer, si volver a Estados Unidos o quedarse en Europa. Decidió quedarse en Europa para intentar perseguir el sueño de ser escritor y fue en ese momento cuando escribió estos libros. Él, para escribir estos 5 ensayos navideños, se inspiró en unas navidades que pasó en la campiña inglesa, en Birmingham, donde pudo conocer de primera mano cómo era la manera más tradicional, más antigua de celebrar la Navidad por parte de esta clase alta así un poco añeja. Y eso es lo que nos muestra en este libro, 5 ensayos descriptivos totalmente, en el que se nos habla pues de la Nochebuena, de la Navidad, de la noche de Navidad, etc. Y nos habla tanto de la comida que se ofrece a los invitados, los divertimentos que había en ese tipo de fiestas, por qué eran tan importantes, a qué tipo de oficios religiosos se asistía, etc. Y en él pues descubrimos muchas de las tradiciones que quizá hemos oído, pero que a lo mejor no tenemos muy claro cuál es su origen o de dónde vienen, como por ejemplo el hecho de besarse debajo del muérdago, que es algo que hemos visto pues en un montón de películas y series, pues queda aquí por ejemplo explicado. Y como esto, muchos otros ejemplos de la forma de celebrar la Navidad. Quizás os estéis preguntando por qué un escritor estadounidense necesitó irse a Inglaterra y además a la campiña para conocer de primera mano la Navidad. Bueno, pues esto tiene dos explicaciones muy sencillas y además dos consecuencias muy importantes. La primera es que en Estados Unidos en el siglo XIX prácticamente no se celebraba la Navidad, solo se celebraba en la colonia de Pensilvania, porque tradicionalmente habían sido colonos alemanes los que habían llegado a esta zona y ellos sí que habían traído consigo su manera de celebrar la Navidad. Sin embargo, en el resto de Estados Unidos, en el resto de colonias que habían sido colonizadas por los puritanos ingleses, la Navidad no se celebraba. De hecho, los puritanos en el siglo XVII llegaron incluso a prohibir la Navidad en Inglaterra. Así que no eran unas fiestas para nada tan señaladas como lo son hoy en día. Esto por una parte explica que Washington Irving pudiera descubrir por primera vez la Navidad en todo su esplendor yéndose a Inglaterra. Por otra parte, en el mundo anglosajón, la Navidad era algo que se limitaba solo al ámbito rural. Se celebraba pues en la campiña inglesa, en las grandes mansiones y un poco por la clase más alta, que eran los que mantenían unas ciertas tradiciones. En el Londres victoriano, por ejemplo, la Navidad no se celebraba porque hay que pensar que estaban inmersos en plena revolución industrial y lo último que tenían en mente era celebrar la Navidad. Y estos dos factores son muy importantes para explicar que a raíz de la publicación de este libro y de la otra obra de la que hoy os voy a hablar, que se inspiró en este libro, se consiguió que la Navidad llegara por una parte a Estados Unidos en todo su esplendor tal y como la conocemos ahora, y por otra también se consiguió que la Navidad se pasara desde un ámbito rural hasta las ciudades. En cuanto al libro en sí, la verdad que me ha gustado mucho. Hay que recordar que son ensayos, no es una narración, con lo cual es un carácter descriptivo puro y duro. Pero para mí Washington Irving es el rey de las descripciones. Él consigue utilizar los adjetivos justos para resultar muy evocador, pero sin caer en lo cansino. Y esto es algo, una seña de identidad, diría, de su manera de escribir, que yo ya he detectado en otras obras.
Washington Irving es uno de mis autores favoritos y bueno, pues en parte se debe a este carácter evocador que tiene. Y cuando se habla de Navidad, pues mucho más. Os podéis imaginar lo ricas que son, ricas literalmente, sus descripciones sobre todo pues de la mesa, de esos platos que se ofrecían, etcétera, de la manera de decorar. A mí la verdad que me ha gustado mucho y es un libro que te mete mucho en este mood navideño y bueno, pues no es muy conocido, pero desde luego yo lo recomiendo. Es muy interesante, además es cortito, son 5 ensayos cortos, se leen muy fácil y es una manera muy curiosa de adentrarte en esta manera de celebrar la Navidad de principios del siglo XIX. De entre los autores ingleses que se declararon fan de estos ensayos de Washington Irving destaca por ejemplo Walter Scott, que él decía que eran positivamente hermosos, o Lord Byron, que llegó a admitir que se sabía de Sketchbook de memoria, y Charles Dickens, que bueno, él reconoció que buena parte de la inspiración de su obra navideña más conocida vino gracias a estos ensayos de Washington Irving. Y es que el segundo libro del que hoy os hablo es Canción de Navidad de Charles Dickens, un libro que fue publicado en 1843, es decir, 23 años más tarde que los ensayos de Vieja Navidad. Bueno, sobre Charles Dickens la verdad que habría muchísimo que decir, pero en parte ya lo he contado. Si tenéis interés por conocer un poquito más sobre la biografía o sobre datos del autor, os recomiendo que visitéis mi reseña de David Copperfield, porque ahí ya os di unas cuantas pinceladas sobre Charles Dickens. En este caso me voy a centrar más en lo que tiene que ver con esta obra y con el carácter navideño de Canción de Navidad. Sobre este libro cabe decir que fue escrito solo en 6 semanas. Charles Dickens acababa de publicar un libro que no había tenido mucho éxito, con lo cual sus editores no estaban muy por la labor de sacar un nuevo libro suyo, así que él tuvo que autopublicarse con este cuento. Él publicó 6.000 copias el 19 de diciembre de 1843, 19 de diciembre, y para Nochebuena se habían acabado todas. Además, yo creo que es una de las obras más conocidas de Charles Dickens, quizá porque es muy accesible para todo el mundo, incluso para niños. Es un relato corto y al final habla de un tema como es la Navidad, contado de una manera muy especial, así que yo creo que estamos sin duda ante una de sus obras más conocidas, más adaptadas, y bueno, que yo creo que casi todo el mundo nos hemos encontrado con alguna adaptación a lo largo de nuestra vida. La familia de Charles Dickens siempre tuvo problemas económicos, de hecho el padre fue encarcelado por culpa de las deudas que tenía, y esto hizo que Charles Dickens siempre tuviera una conciencia de clases muy fuerte, y esto se ve en la mayoría de sus obras en la que sus protagonistas o secundarios muy importantes son personas que viven en la pobreza, y él siempre pues tuvo como gestos para destacarlos y para recordarlos. Él estaba muy preocupado con esta situación y en concreto le preocupaba mucho el capitalismo salvaje y el individualismo que estaba desatando la revolución industrial de mediados del siglo XIX. Y es que en Londres podían convivir desde las personas más ricas hasta las más pobres, ¿no? Y en muchos casos eran niños los que más perjudicados salían. De hecho, una de las grandes fuentes de inspiración para escribir esta obra y para intentar inculcar ese carácter típicamente navideño de ayudar al prójimo surgieron porque Charles Dickens visitó unas minas de cobalto en Cornualles y bueno, para esas minas se utilizaban a niños porque los niños al ser más pequeños pues pueden acceder a lugares más angostos dentro de una mina. Y bueno, pues él vio cómo estaban allí hacinados, muertos de hambre, sin ningún acceso a la educación. A él se le partió el alma y decidió que quería escribir algo que removiera las conciencias, y ese es el origen de este libro. Con lo cual, por eso sigue siendo un mensaje muy poderoso el que tiene este libro, esa catarsis de personaje totalmente huraño que decide abrazar el espíritu navideño y ayudar a los más pobres. Creo que es un mensaje muy universal y que sigue hoy en día vigente, y yo creo que esa es la clave del éxito de este relato. El argumento de Canción de Navidad es muy conocido, pero aún así voy a hacer una breve sinopsis. El protagonista es Ebenezer Scrooge, que es un prestamista de Londres, que es el típico personaje muy avaro, muy huraño, que odia la Navidad con todas sus fuerzas, no le gusta para nada ayudar al prójimo, solo piensa en su dinero, en ahorrar. Tiene a un empleado al que prácticamente maltrata, no le deja ni poner carbón en Navidad para calentarse en la oficina.
trata muy mal a su sobrino, etc. Bueno, una persona que vive completamente aislada de la sociedad y que odia todo lo que tenga que ver con la alegría y el ayudar al prójimo. Esta persona en Nochebuena va a recibir la visita del espíritu de un antiguo socio suyo, que era incluso peor que él, y que le va a advertir que si sigue por el mismo camino que lleva, lo que le espera es lo mismo que a él, que es una existencia como fantasma vagando por el mundo, viendo el sufrimiento de la gente y no pudiendo ayudarles. De hecho, él arrastra unas cadenas a las que lleva atadas pues cajas con el dinero que él fue atesorando en vida, y bueno, pues le da un toque de atención muy importante y le dice: si no cambias, esto es lo que te espera. Y además le advierte que en las próximas horas va a recibir la visita de 3 espíritus, que van a ser el espíritu de las navidades pasadas, de las navidades presentes y de las navidades futuras, que le van a poner algunos ejemplos para convencerle de que debe cambiar. El resto pues ya os lo podéis imaginar, ¿no? Él va a experimentar todos esos ejemplos que le van a demostrar que es una malísima persona y bueno, pues va a sentir la necesidad de reconducirse y de reconvertirse. Yo creo que este libro sobre todo destaca por la trama, que me parece súper potente. Hoy en día lo siguen adaptando y sigue teniendo ese valor, esa fuerza en el espectador. Es una trama que conmueve mucho, ¿no? Te toca en lo más profundo de tu alma y la verdad que en ese sentido es un éxito absoluto. Parece que es una trama muy sencilla que hemos visto en muchos sitios, pero efectivamente lo hemos visto en muchos sitios, pero el original fue Dickens. Está muy bien escrito como es Charles Dickens en general. A mí es una obra que me ha gustado mucho. Quizá lo único que le podría poner una pequeña pega es que me parece que el desarrollo del personaje de Scrooge, del protagonista, quizá no es todo lo gradual que a mí me gustaría. Prácticamente cuando ya llega el primer espíritu, él parece que ya está muy por la labor de cambiar. Y yo quizá hubiese preferido que fuese como un proceso más gradual y de espera, que todavía tienes que ver más para convencerte. Aún así, ya os digo, es un pequeño defecto que no tiene importancia, la verdad que se disfruta un montón. Es muy indicado para estas fechas, para compartir con niños, para compartir con cualquier persona, porque es una gozada leerlo y bueno, pues te recuerda cuál es el sentido de celebrar la Navidad, ¿no? Y ese sentido de ayudar al más necesitado que bueno, pues se ha perdido, ¿no? en buena parte. A mí la verdad que me ha gustado mucho. Y como os decía al principio, este libro nos ha dado algunas expresiones o algunas tradiciones que hoy en día perduran. Por ejemplo, el hecho de poner el árbol de Navidad, es verdad que es una tradición de origen alemán, pero probablemente a nosotros españoles no nos llegó a través de Alemania, sino que seguramente nos llegó a través de la Inglaterra victoriana. Y es que por una parte la reina Victoria y el príncipe Alberto lo popularizaron, porque Alberto era alemán, y fueron los primeros que pusieron de moda el decorar árboles. Pero fue el aparecer en Canción de Navidad el hecho de que ya lo hiciera pues totalmente en mainstream. Y por otra parte, lo que también os había dicho al principio del vídeo es que la frase Merry Christmas es una frase que alumbró Dickens. Antiguamente no se decía Merry Christmas, fue él el que lo incluyó en esta obra y bueno, pues a partir de ahora en cuántos villancicos, en cuántas felicitaciones habremos podido escuchar o leer esta palabra. También es muy curioso que el diccionario de Oxford incluye la palabra Scrooge como sinónimo de avaro. Eso también da una idea de cuán influyente ha sido esta obra, pues hasta en el propio léxico inglés. Y bueno, cualquiera de estas dos obras os las recomiendo, la verdad, tanto Vieja Navidad como Canción de Navidad. Son dos obras que se disfrutan mucho en estas fiestas y que bueno, que yo os recomiendo y que además son breves, así que incluso ahora que estamos a 22 de diciembre os da tiempo a leerlo para celebrar esta Navidad, así que os las recomiendo. Y nada, como siempre os traigo una pregunta al final del vídeo. En este caso, no sé si tenéis algún libro que os guste leer en estas fiestas, algún libro que relacionéis típicamente con la Navidad. Pues si es así y no es ninguno de estos dos, me gustará saber cuál es para quizá tomar la idea para próximas celebraciones. Y nada, si es la primera vez que veis mi canal y os ha gustado lo que por aquí os he contado, os invito a que os suscribáis en este momento. Para todos los demás, muchas gracias por seguir ahí, por vuestro cariño, por vuestra atención. Y os recuerdo que estas navidades vamos a tener el doble de ración de Victorian Spirit. De hecho, os espero el próximo día 25, Navidad,
a las 6 de la tarde que saldrá mi próximo vídeo, un vídeo especial en el que voy a celebrar con vosotros el hecho de haber llegado a los 1000 seguidores. Y bueno, pues aunque nos veamos el día 25, aprovecho por aquí para desearos unas muy felices fiestas, que paséis una feliz Navidad con todos vuestros seres queridos, que os regalen muchos libros y bueno, que disfrutéis mucho de estas fiestas que son muy necesarias y muy entrañables. Nos vemos el día 25. Hasta entonces.